Buenas tardes. Lo primero, ante todo, y como es de bien nacido, es ser agradecido. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Daimiel que haga estas jornadas ya por cuarta vez y que las haga de una forma abierta, plural, que nos permita a todos los historiadores, no solo de la localidad, incluso algunos que somos de fuera, participar de una forma no excluyente. También agradecer al Museo Comarcal, por el persona de Diego, que es quien más conozco, por el buen trato, por la buena organización y este excelente espacio donde hacer las jornadas. También quisiera agradecer a un buen amigo de Daimiel, Ángel Herreros, que las conversaciones que he tenido con él pues ha servido para corroborar parte de nuestras hipótesis, y un amigo suyo que, sin conocernos, José Antonio Alcázar, nos ha ofrecido su fotografía desinteresadamente para poder... son fotografías que él ha recopilado y alguna que ha hecho para esta exposición. Bueno, ya vamos a centrarnos en lo que es el trabajo que se titula La plaza pública de Daimiel en la Edad Moderna. La definición de plaza es la de un lugar ancho y espacioso dentro de la población, donde se venden los mantenimientos y se tiene el trato común de los vecinos y comarcanos, en el que se celebran ferias, mercados y fiestas públicas. Las plazas son lugares de encuentro y los son en un sentido muy amplio y variado. En La Mancha es a finales de la Edad Media y a comienzos de la Edad Moderna cuando estos espacios van adquiriendo el carácter que se ha conservado o ha llegado hasta nuestros días. La formación de la plaza no es algo puntual, no es algo que surja así de repente, sino es el resultado de un largo proceso. Eran espacios donde se celebraban los mercados y se realizaban las transacciones económicas. Y eso le daba un marcado carácter económico. Pero la economía siempre, o casi siempre, está dirigida desde el poder. Y el poder, por tanto, no tiene que estar representado en ese lugar. Por ello, en ella se instalará el poder político y judicial, muy estrechamente ligados en esta época que nos ocupa. Los edificios característicos de estos poderes eran las audiencias y las casas de ayuntamiento. Otro poder importante que no podía faltar era el eclesiástico, ejercido sobre todo desde las iglesias parroquiales, aunque en ocasiones, como pasa en este caso, no estaba situada en la plaza, sino en sus proximidades. Algo característico en poblaciones que poseían más de una parroquia, como es el caso de Daimiel, y lo mismo pasa en Alcázar de San Juan o en Ciudad Real. En torno a estos edificios, que podíamos denominar cultos, cuyas construcciones fueron dirigidas en muchos casos por las órdenes militares, fueron surgiendo otras edificaciones de carácter más popular, estableciéndose una permanente interacción entre lo culto y lo popular. En la plaza se celebraba el mercado, la feria y otras fiestas lúdicas, como representaciones teatrales, juegos de caballos, corridas de toros. Por tanto, muchas de las plazas castellanas y manchegas están impregnadas de un claro sabor popular, siendo el punto de encuentro de los distintos poderes, como hemos dicho, de los habitantes, de las personas y de los estilos arquitectónicos, donde todo se intercambia y todas las partes forman ese todo complejo que da a estos lugares un carácter singular y característico. La plaza de Daimiel es un espacio, pensamos, poco estudiado. La mayoría de los datos que se conocen son de los siglos XIX y XX. Y en cambio, desde su nacimiento hasta finales de la Edad Moderna no se conoce mucho de ella, por lo menos nosotros no hemos encontrado nada sobre ella. Y por eso, gracias a la documentación que hemos encontrado en el Archivo Histórico Nacional y en el Archivo Provincial de Ciudad Real, podemos intentar en este trabajo reconstruir su evolución, estructura y funcionalidad en este periodo. La plaza de Daimiel, aquí vemos una imagen, que es la única en la que se conserva un resto, un vestigio de lo que pudiera ser la antigua plaza. Se configuraría sobre todo a lo largo del siglo XV, pues antes de 1941 ya se había planteado su ampliación. Ese año se ordena también el solado de la Cámara de la Audiencia, lo que nos muestra que ya existía la audiencia en ese año. Pero todavía no se había construido el ayuntamiento, llevándose a cabo las reuniones en la iglesia parroquial, algo también muy necesario porque al ser concejos abiertos se reunían todos los vecinos. Será cuando ya sean concejos más cerrados los ayuntamientos, cuando necesitan un espacio más pequeño. La plaza contaba también con una picota en la que se aplicaban los castigos corporales a los reos, aunque se encontraba en mal estado, por lo que se ordenó hacer una nueva en ese año de 1491. En 1500, el concejo de Daimiel diseñó un proyecto de ampliación de la plaza, que fue presentado al visitador Fray Íñigo de Guevara, el cual puso algunas objeciones, indicando literalmente: en cuanto a lo del ensanchado de la plaza, que me mostrastes e dixistes que queréis facer, no me parece que al presente os debiérades poner en ello, por el gasto que se requiere para satisfacer y pagar las casas del hospital en las otras casas que para ello conviene. A lo que además había que unir las obras de mejora que estaba llevando en ese momento en la iglesia, y todo ello podía suponer un gasto excesivo para el pueblo.
Sin embargo, los oficiales del Consejo consideraron prioritario esa ampliación de la plaza, por lo que los visitadores indicaron: visto que tenéis inclinación y queréis hacer el ensanche de la dicha plaza y que faciéndola estará muy honrada, el 15 de julio de dicho año decidieron conceder licencia y facultad de parte de sus altezas que lo hagáis como mejor pareciere, con tanto que antes de dichas casas hayáis de dar, deis en la equivalente a la casa y hospital que se ha de tomar para dicho ensanche, y lo tomado se aprecie justamente. La cofradía y hospital al que hace referencia era el de Santiago, cuyas instalaciones estaban en la plaza pública. En 1564, cuando se realiza la visita de la cofradía al edificio, todavía seguía contando con una habitación con 4 camas para los pobres que al vienen, junto a un aposento junto a la casa del hospitalero, una cocina con su fuego, otro palacio o habitación junto a la entrada trasera del corral, un palacete al lado del anterior, un patio empedrado con un pozo y su brocal, una pila de piedra y un corral grande, sucio, lleno de tierra, basura y estiércol. Por tanto, era un edificio muy extenso. Sin embargo, 2 años después, se dice que es un hospital pequeño y pobre, y cuando se vuelve a describir ya en el siglo XVIII se limita a una casa de poco más de 6,5 metros de largo por 3,5 de ancho, por lo que es muy posible, aunque no tenemos datos que lo corroboren fehacientemente, que en la segunda mitad del siglo XV se tomara parte de él mismo junto a otras casas para ampliar la plaza hacia el sur, tal y como se había planificado a principios de siglo. La plaza de Miel desde sus primeros momentos fue el centro económico y comercial de la localidad. En ella se instalaron las tiendas, aunque con el paso del tiempo algunas se fueron deteriorando. Y en las últimas décadas del siglo XV, los visitadores ordenaron su reparación. En 1495, en cambio, el mandato no se había cumplido, y los visitadores observaron, literalmente, que cayéndose algunas de ellas, y no queriendo su dueño de su voluntad reparar y hacer aquello encamarado y con sus corredores, ordenaron al Consejo que tomase a cargo las reparaciones. Y mientras que no pagaran los dueños esa reparación, el ayuntamiento se encargara de gestionar las tiendas y quedarse con sus ingresos. Asimismo, ordenaron que todas las personas que tuvieran tiendas para vender mercaderías que las saquen y pasen a la dicha plaza, alegando que el pueblo sea más honrado, aunque en el fondo lo que buscaban era un mayor control. Así podían controlar mejor los negocios y sus precios, y además indicaron que si no se vende la mercadería por su justo precio, puede ser más presto remediado por la justicia. O sea que buscaban más un control, aunque lo vendían como que era algo ornamental. El día de mercado en esos años era el lunes. Ahora ha cambiado un poco, me parece que es el martes. Y se permitía la venta de 13 cosas, 13 productos que eran considerados básicos. Estos productos eran el aceite, el vinagre, jabón, queso, garbanzos, sal, especias, cominos, ajos, higos, greda, papel y sogas. El 5 de diciembre de 1509 se dictó que todas las personas que vinieran de otras villas debían pagar medio azumbre de aceite y 12 dineros de cada cuero de cuanto se viniera a vender de fuera. Y si alguno vendiere fuera del lunes, que es día de mercado, cualquier cosa de las 13 cosas incurre en pena de 30 maravedíes, por cada vez que fuera tomado y vendiere sin licencia del dicho comendador. Como vemos, en fecha muy temprana, el día de mercado estaba arreglado, así como los impuestos que se pagaban por los productos introducidos de otras poblaciones y las penas por vender sin permiso. El intento de centralizar todo el comercio en la plaza fue muy controvertido, provocando quejas y protestas, al considerar que el lugar no reunía condiciones. El 26 de noviembre de 1518, el comendador de Demiel, Fray Gonzalo de Arroyo, publicó un decreto con una moratoria de dicha orden, de instalar todas las tiendas en la plaza, a instancia del visitador Fray Alonso Valenzuela. Este reconoció que muchas personas se sintieron agraviadas, alegando que en la plaza no había espacios adecuados donde instalar las tiendas. Ante esta situación, el visitador estimó que se debían hacer soportales y corredores alrededor de la dicha plaza, para que mejor haya lugar lo susodicho, y mientras no se construyeran estos espacios, no se podía imponer pena alguna a quien vendiese fuera de la plaza. En el momento en que se construyeran los soportales y corredores, se debía cumplir el mandato y centralizar todo el comercio en la plaza. En el siglo XVI, con el tiempo, pues algunas de las tiendas fueron formando parte de capellanías y patronazgos. Así, por ejemplo, en 1565, al morir el clérigo Pedro Núñez, fundó una capellanía, a la que unió 2 tiendas situadas en la plaza pública, una lindera con el mesón de Alonso Avilés y con la tienda de los menores de Pedro Calvillo, y la otra situada junto a la botica de Pedro de Tejada y la tienda de Juan Gómez de Oviedo. El 19 de septiembre de 1593, el clérigo Andrés López Carrión creó un patronazgo y, entre otros bienes, tenía un mesón situado en la plaza junto a la casa de Juan López del Baño y una tienda. Como podemos observar, en ese momento, pues ya buena parte de los edificios de la plaza eran mesones, tiendas e incluso había una botica.
A comienzos del siglo XVII, la plaza pública de Daimiel tenía el espacio perfectamente estructurado, encontrándose al norte, del lado situado al este, los edificios públicos de la villa, y en el resto estaban las tiendas y las viviendas privadas. Ocupaban, estas fotos son más recientes y no representan la época que hablamos, nos sirven más que dar de referencia para situar los espacios que vamos a ir. Donde está ahora mismo el ayuntamiento, en ese espacio se encontrarían también la audiencia y el ayuntamiento. El primer edificio público, como hemos dicho, era la audiencia, que ya se ha citado con anterioridad, donde los alcaldes asisten a juzgar los pleitos. La función de este edificio es impartir justicia, resolviendo los pleitos y querellas, tanto de carácter civil como criminal, en primera instancia, de lo que se encargaban los alcaldes ordinarios. La audiencia en 1607 estaba en perfecto estado, encontrándola a los visitadores bien tratada y reparada. En la sala se habían pintado, estaría en la parte baja de lo que es el actual ayuntamiento. En la sala se habían pintado las armas reales, habíanse expuesto el arancel real en una tabla. El arancel real era el listado en el que aparecían reflejados los precios, los gastos de los procesos y el pago que recibían el notario, oficiales y escribanos por su asistencia a los juicios, y su exposición pública evitaba los abusos. Cuando se realiza la visita, este estaba roto y se mandó a hacer uno nuevo para evitar el desconocimiento de la gente. En la planta superior sobre la audiencia se había levantado la sala de ayuntamiento, donde se dice, donde dicho concejo se junta a hacer ayuntamiento. La construcción de un mismo edificio de la audiencia y el ayuntamiento era una práctica muy generalizada en la orden de Calatrava, pero en Manzanares la situación era muy similar, en la plaza y un edificio encima de otro. Los visitadores indicaron que es una buena pieza y la hallaron bien tratada y reparada. Contaba con una imagen de Nuestra Señora pintada, frente a la que los oficiales hacían oración antes del comienzo de sus reuniones. Varios escaños donde se sentaban y una mesa para el escribano, que daba fe de todo lo tratado en las juntas. Al fondo de la sala se había realizado un cortado que servía de archivo. Delante de la sala había un corredor que sería la plaza y que era utilizado por los oficiales del concejo cuando tenían que transmitir algún decreto o información importante a los vecinos. En ese momento se ordenó que se hiciera un tabique y que se cerrara un hueco de ventana que había para aumentar la confidencialidad en las reuniones del concejo, ya que era una práctica también, no solo en este pueblo, otros muchos se quejaban de que cuando se hacían las reuniones, las casas de al lado ponían el oído y muchas veces lo que se decía se extendía por el pueblo incluso antes de que lo hicieran público los oficiales. Como vemos ya en el siglo XVII también había cierto gusto por Y luego en el archivo, donde había un armario donde se guardaban las escrituras y papeles, y los que tenían mayor relevancia se guardaban en un arca que tenía 3 cerraduras con sus llaves, y cada una de ellas estaba en poder de un oficial distinto del concejo para evitar que hubiera abusos con ello. También estaba en ese momento la Casa del Peso, que estaba, según se dice, en la plaza de esta villa junto a la audiencia. En este edificio se custodiaban los pesos y medidas oficiales de la villa, se pesaban las mercaderías que se introducían de otras poblaciones y se pagaban los derechos por la venta de estos productos. A continuación, ya sería en la parte final del ayuntamiento, se encontraba la carnicería y el matadero de la villa, donde se mataban las reses y se vendía la carne a un precio regulado, asegurando el abastecimiento de carne de la localidad, y se evitaba la especulación y la escasez. El edificio en ese momento, a principios del 17, se encontraba en mal estado, mandando al concejo que en el plazo de 2 años se hiciera un cuarto nuevo, con sus arcos de ladrillo y pilares muy fuertes. En el interior se debían hacer 5 o 6 tajones donde se cortara la carne. El matadero se encontraba en la parte posterior de la carnicería, ordenando a los visitadores que se alargue hasta la pared como está lo demás, ahí dando un plazo de 2 meses. El pósito era una de las instituciones más importantes de la Edad Moderna. Prestaba el grano a los agricultores antes de la siembra y luego lo recobraba, recibía lo prestado y un pequeño interés después de la siega. Era un mecanismo muy importante de apoyo a los labradores humildes, que se aseguraban el grano independientemente de las adversidades climatológicas o económicas. El ayuntamiento, a principios del 17, carecía de un edificio del pósito, por lo cual se mandó que encima de los cuartos que se hubieran de hacer para la carnicería se hagan cámaras y alolíes para el pósito general de esta villa. Finalmente, como también era preciso construir una cárcel del concejo, que tampoco había, se decidió construir la cárcel fuera de la plaza pública, instalando en el piso superior el pósito de la villa, con un frente de 28 varas y un fondo de 19. Se siguió un mismo modelo que se hizo también en Infantes, donde estaba en la planta baja la cárcel y en la de arriba el pósito. Luego el resto de la plaza estaba ocupada por casas particulares y tiendas. A continuación de la audiencia y casa consistorial, que sería el primer edificio que a continuación del ayuntamiento, se encontraba la casa de Diego López Borondo.
la cual tenía un corredor viejo en su parte delantera y se dice calinda con la casa de ayuntamiento. Los visitadores ordenaron que lo derribara dentro de 3 meses y lo hiciera de nuevo en el plazo de 1 año, conforme al dicho corredor del ayuntamiento. A continuación se hallaba la casa y mesón de Juan López del Baño, que se iba siguiendo por ese ala de la plaza, a quien ordenaron que levantara los voladizos y corredores que tiene conforme al edificio que queda mandado hacer a Diego López Borondo. Los siguientes locales de ese lado, ya bajando hacia la parte de abajo, eran 2 casas con tienda. La primera pertenecía a Diego de Valdelomar y la segunda al licenciado Martín López, que ejercía como abogado. Y también debían hacer sus salidizos con su ventanaje de los que carecía conforme a los anteriores. Y a los que no estaban en ese momento, pues también se le ordenó a los alcaldes que le notifiquen a los que no pudieron localizar cuando la visita. En el lado occidental de la plaza, que sería la otra parte, que se podría ver que sería la parte que surge desde el fondo de la plaza hacia adelante, había edificios particulares. Pero primero vamos a ver la parte superior, que sería desde arriba de la plaza hacia abajo, que es la disposición que está. En la parte superior estaban las tiendas de don Baltasar de Mora, linderas con las de Juan Gómez de Oviedo, ordenando a los visitadores al dueño que las levante y empareje con las del dicho Juan Gómez de Oviedo, a Baltasar, del mismo edificio y labor, en el espacio de 1 año. La casa y tienda de Juan Gómez de Oviedo y de su hijo Jerónimo eran las únicas bien arregladas, tenían sus corredores, ventanas, adornos, por lo cual sirvieron de modelo a todo el resto de edificios de la plaza que había que reparar, para homogeneizar. El siguiente inmueble, bajando hacia abajo de la plaza, pertenecía a una capellanía, una tienda también, pertenecía a una capellanía a cuyo frente estaba un clérigo, el licenciado Francisco Ruiz. Se le ordenó que levantara el inmueble conforme a las normas dictadas a los anteriores. Para conseguir que la capellanía pudiera realizar las obras, se ordenó que cesara de decir las misas que tenía obligación y los honrados se utilizaran la obra. Y cuando el edificio estuviera hecho, se volviera a decir las misas. Como ya se prescindió de una obligación que tenía para que pudiera asumir ese gasto, que era excesivo para los bienes que tenía la capellanía. Ya los 2 últimos edificios, que estarían ya en la parte baja ya cerca de... Aunque la plaza en ese momento ya se había ampliado, los últimos edificios pues eran también casas con tienda, una de Pedro Jiménez Santo y la segunda del clérigo Juan de Alcaraz, y se les dio el mismo mandato que a los anteriores. El lateral situado al norte de la plaza, que sería el que se vea enfrente, estaba formado por varias casas y tiendas, situadas, se dice, en el frontispicio de hacia la parte del mediodía de la dicha plaza. Serían pequeñas porque había muchos dueños. Los dueños eran Gaspar Ramírez, Álvaro de Mora, Pedro de Galeana, el doctor Diego Ramírez y Juan García de la Canalla, los cuales debían realizar la misma reforma y con las mismas medidas que los anteriores. En este caso, si no las dicen, debía tener 9 pies de grueso por debajo, desde los postes a la pared, conforme a la casa tienda de Juan Gómez. Vemos que desde que se hacían los postes de las columnas, tenía que haber 9 pies hasta llegar al edificio. Aunque en este caso también los visitadores le dieron un plazo superior a los anteriores, 2 años le dieron de plazo. Con estos mandatos vemos como los visitadores buscan a principios del 17 homogeneizar y sistematizar los corredores de la plaza, tomando como ejemplo en el lado oriental el corredor del ayuntamiento y en el occidental pues una de las casas mejor arregladas. La práctica totalidad de los edificios en esos momentos eran casas con tienda, incluso había algún mesón, con lo cual vemos cómo se cumplió el mandato de un siglo antes, en el que se pedía que se concentrasen en la plaza todas las tiendas y negocios, convirtiéndola ya en ese momento ya era el centro económico y mercantil de la villa. Mientras en la plaza se fomentaba la construcción de corredores, en el resto del pueblo se prohibieron. Incluso se dijo que aquellos que estuvieran hechos se derribasen en el plazo de 10 días, el resto de las casas que tenían salientes. Y ahora de aquí pasamos al siglo XVIII, con la realización del catastro de Ensenada, pues contamos con una detallada descripción de la plaza y de sus edificios, y podemos ver cómo había evolucionado del siglo XVII al XVIII. En ella encontramos los 3 mesones que hay en la villa y la mitad de sus tiendas. Tienen una importante función lúdica en esos momentos, pues en ella se celebraban actos y festejos, incluso corridas de toros. Los años en que había corridas, se alquilaban los corredores y sus ventanas, pagándose 100 reales por un corredor de 6 ventanas, mientras que cada ventana que se alquilaba de forma independiente se pagaban 20 reales. Con lo cual está documentada pues, la realización de corridas de toros en ese momento. El espacio situado en el ala oriental, vamos a coger esta otra imagen para no repetir la misma, en el ala oriental
En ese momento había una casa particular en la esquina, con la calle que se llamaba Subida a la Compañía. A continuación estaban los edificios públicos, en el mismo lugar que están los que existen en la actualidad. Luego había 2 tiendas, y en las que sucedían 2 mesones, el segundo dotado de tienda, para finalizar en una pequeña vivienda. La casa de la esquina pertenecía a Jorge Sedano y tenía un corredor de 10 ventanas sencillas. Las casas consistoriales incluían en su interior la casa del peso y estaban formadas por un cuarto doble de madera mayor y un archivo, un corredor con 8 ventanas sencillas, y en su interior incluía la casa del peso real, que se limitaba a un cuarto bajo. Las carnicerías tenían un patio cuadrado, portales sencillos, 2 casillas, un matadero y un espacio para encerrar las reses. A continuación estaba el corredor y tienda de Vicente de Heredia, con un frente de 11 varas y un fondo de 30. Y la vivienda contigua era del convento de las franciscanas de la Purísima Concepción. Tenía 4 ventanas que se alquilaban para la corrida de toros, como hemos dicho con anterioridad. Ya siguiendo hacia abajo, el siguiente edificio era el mesón de Pedro Luis de Oviedo, con un frente de 11 varas y un fondo de 52. Como vemos, era un edificio muy grande, muy extenso. Proporcionaba todos los servicios de este tipo de establecimientos. Tenía cuartos dobles de tienda, dormitorio, cocina, descargadero, una sala grande y una cuadra sencilla. Y dejaba una utilidad de 600 reales, una ganancia de 600 reales anuales. El inmueble, situado a continuación, ya cerca del final de este ala, era un mesón con una tienda muy similar a la anterior. Una fachada de 8 varas, un poquitín más pequeña, y un fondo de 50, prácticamente igual de fondo. Pertenecía a un patronato fundado por el padre Andrés López Carrión, alquilando el mesón por 165 reales al año y la tienda por otros 75. Y el último edificio, ya al fondo del lateral, era una pequeña vivienda, muy pequeña, con una sola ventana, que pertenecía a Nicolás de Coca. La zona sur de la plaza, se puede ver o bien aquí, la zona sur de la plaza tiene un elemento muy característico. Era la parte más estrecha, y el acceso a la plaza se conocía como el Arco de la Villa. Había un arco de entrada a la población, que era descrito como un corredor de 2 ventanas dobles y un arco para entrar en la plaza, que contaba con 8 varas de frente y 4 de fondo. El arco se sustentaba en 2 edificios, uno a cada lado. El situado a la derecha pertenecía a la Cofradía de Santiago, de la que ya hemos hablado con anterioridad, pero que en ese momento pues ya había perdido la función de hospital que tenía antes y era una simple casa perteneciente a la cofradía, y tenía el mismo tamaño que el Arco de la Villa. En ese momento pues la cofradía se limitaba a celebrar la fiesta de su patrón con pólvora, misa, cera, no tenía otras funciones. Mientras que en el lado izquierdo del arco se encontraba el corredor y tienda de Julián de Oviedo. El lado occidental y el lado norte de la plaza, no sé en cuál imagen lo podemos ver mejor, tal vez esta. El lado occidental de la plaza estaba formado por edificaciones de menor tamaño, siendo su distribución mucho más homogénea, pues prácticamente la totalidad de ellas, la gran mayoría, tenía un fondo de 10 varas, y todas eran exactamente iguales. Pasaba al contrario con otro lado, que eran mucho más profundas y con una profundidad variable. En este lateral encontrábamos viviendas, tiendas y un mesón, intercalándose las pertenecientes a personas seglares y religiosas. Sería el lado que se encuentra hacia la derecha. Al principio pues estaba la casa de la capellanía de Francisco Salcedo, a la que seguía el corredor de Juan Vizcaíno con 4 ventanas, para pasar a la tienda de Alonso Calvillo, con 2 ventanas. Más arriba había otra tienda, cuyo propietario era Manuel Lozano. Muy muchos apellidos seguro que os sonarán, todavía existen en la actualidad en Daimiel. A continuación, el inmueble de mayor capacidad de este lado es el mesón de Antonio de Sesma, un frente de 7 varas y un fondo de 30. Estaba formado por un corredor de 4 ventanas, descargadero, cocina, aposento y sala, todo doblado en la parte superior, esa que era piso alto y bajo. También contaba con una cámara, 3 cuadras sencillas y una tienda. Yo creo que todavía incluso en la actualidad hay una reminiscencia de ese antiguo mesón, porque en esa zona todavía hay un bar que se llama La Posada, que puede ser todavía un recuerdo de ese antiguo mesón que existía en el siglo XVIII. Los siguientes edificios, ya a partir de ahí subiendo hacia arriba, eran una vivienda con tienda de Manuela de Heredia, con 4 ventanas. Luego le seguía otro edificio del presbítero Antonio Ruiz Calvillo, de 3 ventanas, que le había heredado de su hermano. Y la siguiente también pertenecía a un religioso, a Francisco Sánchez Montañés y Montalegre, el cual la había heredado de sus tíos. La situada más al norte tenía 3 ventanas, era de Mariana Calvillo, y el siguiente edificio era de propiedad compartida entre un sacerdote, Antonio Benito Ruiz Calvillo, y su primo Benito Ruiz.
El inmueble que se encontraba a continuación pertenecía al dueño del mesón, aunque era una casa, Antonio de Sesma, y por último había una casa con 4 ventanas sencillas, propiedad de Juan Medrano, ya al final de este lateral. Ya continuando el recorrido de la plaza, posiblemente por la cara norte, aunque no lo describen exactamente en qué lado es, había una casa que pertenecía al presbítero Fernando Malo, y otra de Julián y Pedro de Oviedo, con 6 ventanas. Le seguían otra de Ignacio Salcedo, de mayor tamaño y 12 ventanas, repartidas en lo alto y bajo, y otra del presbítero Francisco José Alegre, que la tenía alquilada a Francisco de Rivas, el cual no paga por su pobreza. Vemos que entonces también había crisis, pero incluso a la gente se le perdonaba el no pagar. Estos últimos edificios se diferenciaban de los anteriores por tener 2 alturas al exterior y 3 en el interior, que tal vez se pueda ver mejor en la imagen que hay al principio, porque todavía se conservaría, encontrándose posiblemente en la cara norte de la plaza, en la que había además otro corredor sencillo de Julián de Oviedo y otro similar de Alfonso Franqui. Entonces tendría 2 alturas a la plaza y como vemos que hay un alto desnivel en la parte interior, tendría 3 alturas en la parte interior de la casa. Bueno, a través de este trabajo hemos podido ver cómo la Plaza de España de Daimiel es el resultado de un largo proceso que comienza al menos en el siglo XV. Es un espacio rectangular, cuyos lados menores son irregulares, configurado en fechas muy tempranas. La ampliación, ya deseada en el año 1500, no se realizó por lo menos hasta varias décadas después. Este caso no es algo propio de aquí, ya que, por ejemplo, en Manzanares no se planificó su ampliación hasta el siglo XVII y también se retrasó varias décadas. O sea que muchas veces el problema de conseguir fondos para realizarla, de las casas negociar con los dueños para pagar un precio, pues retrasaba mucho las ampliaciones. Pero es una cosa que pasa prácticamente casi todas las plazas de la provincia, siempre buscan una ampliación porque se quedan pequeñas para los actos que se hacen en ellas. Al igual que en la mayoría de las plazas castellanas, la mercadería era una de sus principales funciones, sin faltar los edificios públicos del concejo y los mesones. En este caso, quedaron fuera de las plazas las iglesias parroquiales, tan presentes en la mayoría de las plazas de la provincia. Y ya hemos dicho que la cosa tal vez sea porque había 2 parroquias y entonces pues no. La iglesia, sin embargo, pues estaba representada por los inmuebles y negocios pertenecientes a capellanías, clérigos, órdenes religiosas. Vemos con la presencia religiosa, pues también existe en la plaza. La disposición de los edificios cambió poco desde el siglo XVII al XVIII, lo que sí cambiaron fueron los dueños. Las tiendas acaparaban la mayor parte del espacio y, sin embargo, se aprecian ciertos cambios en los nombres de sus dueños. Se mantienen algunos apellidos, como los Oviedo, los López o los Ruiz. Desaparecen apellidos importantes, muy conocidos, como Borondo, Valdelomar, Mora o Galeana. Y reaparecen los Calvillo en el siglo XVIII, que ya habían estado en el siglo XVI. Y surgen nuevos apellidos como los Heredia, Coca y Lozano. Y ello nos indica que hubo un importante movimiento de venta de inmuebles entre un siglo y otro. Y el proceso de concentración y tiendas de mesones dio comienzo a finales del XV y se consiguió a lo largo del XVI, a la vez que se iba soportalando y construyendo corredores para albergar las tiendas en su interior. Elementos muy característicos no solo de la plaza de Daimiel, sino de todas las plazas manchegas. Los visitadores también se encargaron, en todo momento, de velar por su homogeneidad, dictando las normas y medidas precisas para conseguirlo. En la actualidad, la plaza de Daimiel, aunque transformada, con una visión mucho más contemporánea, más moderna, pues sigue siendo, como lo fue en un principio en el siglo XV, un lugar de encuentro tanto de vecinos como de foráneos. Muchas gracias.